Vamos a entrar a la palabra en esta tarde. Y vaya al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 1. Hoy vamos a cerrar, hermanos, los temas que hemos estado viendo en domingos anteriores. Y hoy vamos a ver un poquito más acerca de la segunda venida de Cristo. Hoy veremos a través de algunos pasajes sobre la segunda venida de Cristo. Fíjese que nosotros como fraternidad cristiana, una de nuestras doctrinas fundamentales, básicas, que todo creyente debe de saber, por eso lo estaremos enseñando hoy, es sobre la segunda venida de Cristo. Todo creyente aquí de la fraternidad debe de saber que habrá una segunda venida de nuestro Salvador. La primera ocurrió hace aproximadamente 2000 años. Y hace 2000 años, Cristo, el Mesías o el ungido, vino siendo siendo un bebé, ¿sí? Él tuvo un nacimiento y su madre terrenal fue María. Es decir, María fue el instrumento, el vaso, el medio, el canal por el cual vino el Hijo de Dios a esta tierra. Y Él vino de manera humilde. Recordemos que no se halló lugar en el mesón para que Él pudiera nacer. Alguien por ahí prestó un lugar, un pedazo, donde había un establo, donde habían animales domésticos, y Él nació en un pesebre, allá en ese recipiente donde se le ponía el alimento o la pastura a los animales. Ahí nació Jesús en su primera venida. Y durante sus 33 años de vida aquí en la tierra, Él fue rechazado. ¿Sí? Él no fue bien aceptado, fue rechazado. Cuando tenía aproximadamente cerca de 2 años, el rey que gobernaba en Jerusalén quiso matarlo. Por eso sus padres, María y José, tuvieron que huir a Egipto. Y José, escuchando noticias de que Herodes el Grande había muerto, quiso regresar nuevamente a Judea, a Belén, donde había nacido, pero nuevamente oyó que su hijo Arquelao estaba gobernando ahí, y Arquelao también era muy cruel, muy sanguinario. Por eso lo destituyeron de su reinado. Entonces José ya no paró pues en la provincia de Judea y tuvo que pasarse de largo hasta Galilea, en específico en la ciudad de Nazaret o en el pueblito de Nazaret. Por eso Jesús fue llamado Jesús de Nazaret o el Nazareno. Pero más o menos pues así estuvo su primera venida.
Pero Él prometió volver una vez más, pero ya no en una condición humilde, ya no en una situación donde Él se va a dejar a que el hombre le haga lo que quiera. Como ya hemos estado viendo, Él regresará con todo poder y toda gloria para destruir a sus enemigos, de tal suerte pues que todos aquellos que le traspasaron, es decir, los judíos que aún no creen en Él, pero que saben que sus antepasados crucificaron al Mesías, van a lamentarse. Pero no solamente ellos, todos los linajes de la tierra verán la gloria y el poder de Cristo cuando venga por segunda vez a la tierra. De acuerdo al libro de los Hechos, las últimas palabras de Jesús fueron: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De acuerdo a Lucas, estas fueron sus últimas palabras. Pero mire el 1:9, ahí de Hechos 1:9, dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Mientras él pronunciaba las palabras del verso 8, se empezó a elevar. Y los discípulos que estaban con él fueron testigos oculares, presenciales. Por eso mucho Pedro y Juan hablan de que vieron su gloria, anduvieron con él, fueron testigos de su bautismo, pero en especial fueron testigos de su ascensión. Entonces dice: viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Eran dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahí está pues la promesa dicha por dos ángeles. Y sabemos que esa promesa es verdadera, que se va a cumplir. Porque si se cumplió todo lo que se dijo con respecto a su primera venida, miren, todas las profecías que anunciaban la primera venida del Mesías se cumplieron al pie de la letra. Ni una falló, ni una promesa o ninguna profecía, hermanos, falló con respecto a su primera venida. Luego entonces ni una fallará con respecto a su segunda venida. Y aquí los ángeles dijeron: este mismo Jesús
que ustedes han visto irse al cielo, así vendrá. Así mismo. Dice que le recibió una nube y se fue con ella al cielo. Lo que yo trato de comunicarles en esta tarde, hermanos, es sobre la segunda venida de Jesús a la tierra. Es decir, Cristo Jesús nuevamente pisará este mundo, pisará esta tierra nuevamente. En su primera venida solamente vivió 33 años aproximadamente. Pero cuando Él venga por segunda vez, establecerá un reino de poder. Y Él personalmente, fíjense, personalmente reinará en este mundo, en esta tierra. Será el rey de toda la tierra. Y su sede de gobierno, su centro de operación será en Jerusalén. Como ya hemos visto, después que haya tomado al anticristo y al falso profeta y los haya lanzado al lago de fuego, Él entrará y gobernará desde Jerusalén. De hecho, hermanos, el Señor pondrá sus pies, fíjense, para los que no saben, el Señor no va a poner sus pies en el territorio mexicano o en el territorio estadounidense o en el territorio inglés o en Alemania o en Rusia. No. ¿Saben dónde va a poner sus pies el Maestro? Acompáñenme por favor al libro de Zacarías, capítulo 14. Profeta Isaías, capítulo 14. Y ahí nos revela Zacarías donde Jesús pondrá sus pies cuando venga por segunda vez a esta tierra. Ahí lo revela. Zacarías 14, verso 4. Y yo les digo hasta dónde. Zacarías 14, 4. Cuando lo encuentren puede decir amén. Bueno, miren lo que dijo Zacarías. Casi, vamos a ver cuántos años antes de, a ver, ya me metí en esto, ahora les voy a decir. ¿Cuántos años más o menos? 600 años más o menos antes de que Cristo viniera por primera vez, Zacarías pronunció dónde pondría sus pies, pero ahora en su segunda venida. Miren, en su primera venida, Él nació en Belén de Judea, ahí, porque así lo anunciaban los profetas. Les soy sincero, se me va ahorita, si alguien me ayuda, ¿qué profeta dijo que nacería en Belén? Y miren, no falló la profecía. Jesús nació en Belén en su primera venida. Si alguien me da el dato, estaría bien. Pero en su segunda venida, 600 años antes que naciera en Belén, Zacarías dijo, verso 4 del 14, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está
enfrente de Jerusalén al oriente. Miren qué interesante, porque cuando Jesucristo fue alzado hacia arriba o fue llevado al cielo, ¿saben en dónde estaba reunido con sus discípulos? Pues ni más ni menos que en el Monte de los Olivos. Y nuevamente descenderá sobre el Monte de los Olivos. Dice ahí, se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Cuándo? Cuando regrese por segunda vez. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como el relámpago que se muestra en el oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y descenderá y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y cuando esto suceda, habrá un gran terremoto, que ese monte se convertirá en un enorme valle. ¿Qué tal? Muy fascinante ver sobre la venida de Jesús. Cuando Jesús vaya a descender sobre el Monte de los Olivos, un terremoto hará que esas colinas, porque realmente no son montes altos, son colinas, pero el terremoto hará que se extienda o haciéndose un gran valle, una gran planicie. Bueno, vamos al verso 5, está hablando ahí del terremoto, ¿verdad? Verso 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Pero note la última parte del 5, es lo que quiero que veamos. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿A quién cree usted que se refiere Zacarías cuando dice todos los santos? Bueno, algunos ya descifraron, y se refiere a la iglesia. La iglesia regresará con Cristo nuevamente a la tierra. ¿Sabía usted eso? Sé que más de uno no lo sabía, porque todavía no logramos delinear bien todos los eventos escatológicos o futuros. Y algunos piensan que yéndose al cielo pues ya es para siempre, y ya estarán para siempre en el cielo. Pero no, hermanos. La verdad es que solamente vamos primero por 7 años. El Señor nos saca para no pasar la ira, la hora de la prueba que probará este mundo. Pero una vez que haya pasado la ira, el enojo, el día grande de Jehová, volveremos a la tierra. ¿No le fascina eso? ¿Le fascina o no le fascina? Porque si no, pues ¿para qué viene al templo? ¿No? Mejor quédese con su tristeza y melancolía en su casa. Pero realmente los que venimos aquí es porque estos eventos escatológicos, y escatología quiere decir eventos del futuro, pero que realmente ya son un futuro bien cercano, bien cercano. Y entonces dice que Jehová, mi Dios, vendrá con todos los santos. A lo largo del Nuevo Testamento
a la iglesia se le conoce con ese nombre, los santos, a los santificados, decía el apóstol Pablo. Siempre que en sus cartas se dirigía a las iglesias, a los santos de Colosas, a los santos de Éfeso, a los santificados de Corintio. Por eso se refiere a la iglesia que vendrá nuevamente a la tierra. Y esta es una de las doctrinas o enseñanzas fundamentales que todo creyente evangélico debe de saber. Recalco, todo creyente evangélico. Porque hay otros creyentes que no creen en estas enseñanzas. Pero todo creyente evangélico debe de saber que Cristo vendrá con su iglesia por segunda vez a la tierra, y en específico en el monte de los olivos. Acompáñenme a Apocalipsis 19 nuevamente, ya lo hemos estado viendo. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, y vamos a ver el 11, el 12, el 13 y el 14. Cuando ya lo tengan pueden decir amén. Ok. Fíjense, hermanos, ¿por qué predicamos esto? Porque estas palabras confortan nuestra fe, nuestra esperanza de que no importa cómo esté el mundo, no importa el caos, el conflicto que hay en diferentes partes de la tierra, estas promesas nos hacen entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquel que solamente tiene su esperanza en este mundo, pues pobrecito, se va a morir en la angustia por las grandes aflicciones que ya están ocurriendo en esta tierra. Pero nosotros nos fortalecemos cuando entendemos, sabemos y recordamos siempre que nuestra salvación viene de lo alto. Mira el verso 11. El apóstol Juan dice, o dijo: entonces vi el cielo abierto. Vi el cielo abierto. Cuando Él viene en su primera venida, esto no ocurrió, pero en su segunda venida sí. Y he aquí un caballo blanco. Un caballo es símbolo de guerra. Y Él viene a pelear, viene con sus santos ángeles para derrotar a sus enemigos. Ahora en esa segunda venida viene en una actitud de guerra, viene como el soberano de los reyes de la tierra. En su primera venida, como dije, vino como el humilde carpintero, naciendo en un pesebre. Y cuando entró en Jerusalén, que es su ciudad, que Él es el Señor de esa ciudad, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Pero en su primera venida, Él entró montado en un burrito. Y todavía era prestado. Un burrito prestado. Y entró cabalgando en él. Y entró en un domingo en la ciudad de Jerusalén. Y los ejércitos romanos y los principales judíos que estaban allá, pues
pues no tuvieron ninguna reacción, porque dijo, bueno, pobrecito, apenas si pudieron prestarle un burrito. Pero ahora en su segunda venida, Juan lo ve que viene en un caballo blanco, símbolo de guerra. Para los que están en células, dijimos que este caballo blanco del 19:11 no es el mismo caballo del Apocalipsis 6:2. El caballo del Apocalipsis 6 es el anticristo. Pero este caballo es del verdadero Mesías. Porque dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. Y ve cómo viene a pelear, a derrotar a sus enemigos, a ajustar cuentas contra todas aquellas naciones que escarnecieron a su pueblo amado. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, una mirada penetrante, que nadie soportará verlo a los ojos. Será castigado con esa mirada. Luego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y mira el 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Yo creo que estos ejércitos celestiales, aparte de referirse a los ángeles, también se refiere a la iglesia, porque recuerda, él viene con la iglesia. Y allá en el 19:8 habla que a la novia, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces deducimos que es la iglesia que viene con Jesús a la tierra en su segunda venida. Es Jesús. ¿A qué viene? A establecer su reino. Un reino de justicia, un reino de poder, un reino de gloria. Por eso allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué le preguntaron los discípulos eso? Ya que cuando Jesús vino en su primera venida, el reino de Israel se encontraba vacante. Es decir, ningún rey de la dinastía o del linaje o descendiente del rey David estaba ocupando el trono de Jerusalén, ni uno. A ese periodo se le conoce como el reino vacante. Ahora tú dirás, pero ¿qué del Herodes el Grande? Bueno, ese era un intruso. Ese era un intruso que el pueblo romano lo puso ahí, pero él no debía estar ahí, porque ni era un descendiente de David. Pero Cristo Jesús, que es descendiente de David, vendrá nuevamente a la tierra y entonces establecerá el reino de Israel y ese trono estará ocupado por él. Hasta entonces, ahorita no hay rey, como ustedes saben.
No hay. Hay un primer ministro, pero no hay rey. Tampoco tienen templo. Pero cuando Cristo venga, estará el templo. Y Él será el rey de toda la tierra. Acompáñenme a Lucas 1. El Evangelio de Lucas. Cristo viene por segunda vez. Dice, iba yo a recitar la letra de un canto que dice: y Él nos llevará a la gran Jerusalén. Es muy cierto, pero ese canto se refiere al rapto, pero también se refiere de su segunda venida. Pero bueno, hay muchos cantos que hay que analizar porque no están del todo con la base bíblica correcta. Pero bueno, así decía este canto: y Él nos llevará a la gran Jerusalén cuando Él venga otra vez. Tiene verdad ese canto, pero otro día lo analizamos. Lucas 1:31. El ángel le dice a María, y ahora el ángel Gabriel, el mensajero de Dios por excelencia, le dice a la joven María o Miriam, le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Y en efecto, Él es el Salvador del mundo hasta el día de hoy. Todo pecador que viene arrepentido a los pies de Jesús es salvo por Él. Y ahorita hay esa oportunidad, ahora es el tiempo de salvación, el tiempo de la gracia. Pero en su segunda venida ya vimos que viene como juez justo que pelea. Pero hoy es el Salvador. Entonces, el ángel le dice a María: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 32. Este será ¿qué? Grande, cosa que no se manifestó en su primera venida. ¿Qué más? Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso no ocurrió en la primera venida. Él no ocupó el trono de David en Jerusalén. Al contrario, lo llevaron a la cruz. Su pueblo, en vez de recibirlo como su rey y salvador principalmente, lo rechazaron. Lo crucificaron. Pero cuando Él venga por segunda vez a la tierra, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Otras versiones dicen de David, su antepasado. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuál es la casa de Jacob? Israel. Los descendientes de Abraham, que hayan reconocido al Mesías como su Salvador en ese día. Entonces reinará sobre la casa de Jacob o de Israel. ¿Para cuándo, hermanos? Ahí está, dice ¿para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. A eso viene Jesús por segunda vez a la tierra, a reinar para siempre, porque de ahí en adelante
Él será el rey de toda la tierra y de todo el universo. Vamos entendiendo ahora cómo Jesús viene por segunda vez a reinar. Vayamos a Isaías, profeta Isaías, que se escribió casi 700 años antes que viniera por primera vez el Mesías a la tierra. Isaías 9. Cristo viene con poder y gran gloria con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo, desde donde se encuentre alguna persona en esta tierra, verá la venida visible y poderosa de Jesucristo el Mesías o el ungido. 9:6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido. Mire cómo Isaías está conectando las dos venidas de Jesús. Por eso los profetas no entendían cómo que viene como un niño, cómo que viene a sufrir y luego otra vez el Padre dice que va a reinar, y había confusión en ellos. Pero nosotros, que nos ha tocado vivir ahora y tenemos toda la revelación, ya podemos entender que en su primera venida vino como un niño. Dice, porque un niño nos es nacido. Esto fue en Belén de Judea. María, su madre, lo tuvo a él. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y mire lo que dice el 7: lo dilatado de su imperio. Es un imperio, hermano. Lo prolongado, lo interminable de su imperio, de su reinado, de su señorío, y la paz no tendrán límite. Su reinado estará acompañado de paz. No habrá nada que temer. Nada que temer. Todo el reinado de Jesucristo estará acompañado de paz. Por eso es el príncipe de paz. Y aunque esto, hermanos, literalmente no se cumple todavía allá en el reino milenial, nosotros, los que le hemos aceptado como nuestro Salvador, ya gozamos de esa paz. ¿Cuántos tienen la paz del Señor? A pesar de las aflicciones, a pesar de los problemas, las dificultades, las partidas de seres queridos en este mundo, a pesar de eso, Cristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Para los que ya somos sus hijos, ya gozamos de eterna paz. Por eso cantamos: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Entonces tú y yo ya tenemos paz, ya gozamos de paz, pero en el reino milenial veremos la paz de una manera tangible. No habrá nadie que quiera o se atreva a hacer daño en el reino milenial. Porque cualquiera que se atreva a sublevarse en contra del reino de Cristo, creo yo que si no entiende a la primera advertencia,
lo van a aniquilar, lo van a ejecutar. No va a haber compasión para el rebelde, para el que no se quiera someter a la autoridad de Cristo. No va a haber misericordia. No va a haber por qué soportarlo. No es como ahora, hermanos, no. Ahora los delincuentes hacen y deshacen. Los penales son una verdadera universidad de delincuentes, de personas malas. En vez de salir regenerados, salen peor. Pero en aquel día, cuando Cristo reine, nada de eso se va a permitir. ¿No? Va a haber pena capital contra todo aquel que no se quiera someter al reinado de Cristo. Pero como les he dicho, lo más increíble es de que la iglesia, nosotros ayudaremos a Jesús a gobernar. Eso tampoco lo sabían muchos. Pero la iglesia que tuvo el privilegio, que se alistó para irse con el Mesías en el arrebatamiento, tendrá el privilegio, quizás no todos, pero sí un gran número, ayudará a Jesús a gobernar esta tierra. Y eso es parte de los premios y galardones que Cristo tiene para la iglesia. Pero entonces aquí dice pues que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Será desde que Él baje a la tierra, hermanos, para siempre. Y miren, en esta tierrita, miren, esta tierrita, este mundo que usted ve hoy, durante los 7 años de tribulación y gran tribulación, esta tierra se va a descomponer, va a quedar mal formada otra vez. Los bosques se van a acabar, la contaminación está a más no poder. Los ríos se van a contaminar, los mares, no va a haber agua limpia para beber en aquellos días. Se van a secar los veneros de agua dulce, de agua limpia. Las ciudades caerán, el DF caerá, Nueva York, Berlín, todas las ciudades del mundo caerán por los terremotos, será un caos. Pero mire, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra con su iglesia, la va a restaurar, la va a componer y la va a dejar como estuvo en el huerto del Edén, o como era el huerto del Edén. No sé si usted en alguna ocasión, por casualidad o por curiosidad, ha visto algunas revistas de los testigos de Jehová. ¿Alguien ha visto? Y ha visto los dibujos donde las familias están allá en un jardín lleno de flores, mariposas, leones, tigres, todos los felinos, todos los animales salvajes están allá conviviendo con las familias. Bueno, por ese lado los testigos tienen razón, porque así será el reino milenial. Bueno, mejor me desvío, hermano, porque si no me voy a pasar ahorita a lo que es el reino milenial. Pero a lo que yo iba es de que uno de los propósitos de Cristo al venir por segunda vez a la tierra va a ser para restaurarla, para componerla, para darle forma otra vez, crear las montañas, limpiar los ríos, los mares, porque mínimo tiene que servirnos otros 1000 años. Y ahí Cristo reinará. Por eso dice
lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite. Estoy en el 7, hermanos, de Isaías 9. Sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Dónde estará Jesús? Sobre el trono de David. Ese trono que un día ocupó David, que un día ocupó Salomón, que un día ocupó Roboán, y así toda esa dinastía. Pero que lógicamente se portaron mal. Sus reinados fueron muy breves. Un día ellos murieron. Pero Cristo, que ha vencido la muerte y ahora está a la derecha de su Padre en el cielo, desde donde vendrá otra vez, se le dará el trono de David y sobre su reino se sentará, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esto lo debemos de conocer todos nosotros. Es una enseñanza fundamental. La iglesia aquí debe de saber varias enseñanzas que se han dado a lo largo de nuestra estancia aquí. Y esta es una de ellas. El nacimiento virginal de Cristo es otra enseñanza. La divinidad de Cristo es otra doctrina fundamental. La resurrección de Cristo, otra doctrina fundamental. La justificación del creyente es otra doctrina. La enseñanza o doctrina del infierno es básica que la iglesia la conozca. Miren, cuántas enseñanzas hemos aprendido, hermanos. Porque cuando te pregunten, oye, ¿cuál es la doctrina fundamental de tu fe? Y tú vas a decir, ¿qué dijo? Es que la verdad pues no enseñan ahí. Más bien tú no pones atención, o no lees, o no vienes. Pero no tienes la autorización de decir de que aquí no se enseña. Hay muchas doctrinas fundamentales que aquí hemos enseñado. Hemos aprendido que nuestra única autoridad para enseñarnos es la Biblia, es la palabra de Dios. No hay otro libro más que sea autorizada para guiar nuestra vida, es la Biblia. Entonces, hermanos, Cristo viene pues por segunda vez a establecer su reino. Mire Juan 14, vamos al Evangelio de Juan. Y la iglesia debe de saber esto para estar preparado. Porque Cristo ya viene. Cristo viene por segunda vez. Hoy en día hay predicadores que le dan falsas esperanzas a sus congregantes, falsas ilusiones, que Dios te va a llevar a las naciones, que Dios te va a usar y que hasta vas a grabar un disco para que lo escuche. Puras tonterías que nada que ver con la realidad de estos tiempos. La realidad es que Cristo ya viene y la iglesia lo debe de saber y predicar. San Juan 14, 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros o ustedes. ¿A qué fue el maestro al cielo? A preparar moradita, un lugar, una habitación.
fue a preparar lugar para la novia, que es la iglesia. Pero luego, ¿qué dijo? Después que haya preparado, ¿qué dijo? Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dijo? Léalo fuerte. Vendré otra vez. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él no nos va a dejar. Él prometió no dejarnos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y aquí dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. ¿Se da cuenta que son promesas, palabras mismas de Jesús, que vendrá otra vez? Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Dice el apóstol Juan: he aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice ahí? Todo ojo. Eso sí hay que tener en cuenta, hermanos, porque a veces nos confundimos. En la segunda venida de Cristo a la tierra, ahí dice: todo ojo le verá. Sin embargo, en el arrebatamiento no todos se van a percatar. Solamente de manera así, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será levantada. Y el resto de la gente enloquecerá buscando a su familia, porque no se percatará de que Cristo vino a sacar a su iglesia de este mundo. Pero 7 años después, cuando Él vuelve al monte de los olivos, todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Ya que estamos ahí, un librito atrás, Judas, una hoja nomás, regrésese. Y en Judas, verso 14, porque nomás tiene un capítulo Judas. Quiero aclarar que este Judas no es el que traicionó a Jesús, este es otro discípulo. Pero Judas 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Miles y miles y miles y miles, millones vendrán con el Señor en su segunda venida. Amén. Su segunda venida. Pónganse de pie todos los que creemos en estas fantásticas promesas. El tiempo es breve, pero tratamos de visualizar a través de la Biblia que Cristo viene por segunda vez. Si ninguna profecía que anunció su primera venida falló, mucho menos fallarán
y ya se están cumpliendo algunas, sobre su segunda venida. Y Él viene para exterminar a sus enemigos, poner un orden en esta tierra e implantar su reino que no tiene límites y que va acompañado de paz. Estaba pensando qué canto cantar ahorita, porque no prepararon algún canto al respecto, pero ahora que dije paz, vamos a cantar ese canto, que el Señor es nuestro protector, ¿verdad?